Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa mañana que nuestro Dios nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema cuidado con lo que escuchas. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 10, verso 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que fije atención a esto que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo hace un señalamiento aquí dentro del contexto al hablar de que los judíos recibieron la palabra, mas no creyeron. No hubo en ellos fe para recibir la palabra que estaba siendo implantada. Y el apóstol Pablo luego dice que la fe es por el oír. ¿Por oír qué? Por oír la palabra que viene de parte de Dios, por oír la palabra que viene de parte de Jehová. Quiero en esta mañana hacerte una advertencia. Como pastor soy muy cuidadoso y le exhorto a los hijos de la casa precisamente a tener cuidado con aquello que escuchan, con aquello que ven, con las personas que están escuchando, con los que se están juntando, con el ambiente que los rodea. ¿Por qué? Porque aquellos que escuchan, aquellos que ven, aquellos que ministran su vida de una forma u otra, impacta su forma de pensar, impacta su forma de actuar, impacta su forma de ver la vida y su forma de comportarse aún delante de Dios. Y esto es peligrosísimo. Y no es una forma de querer controlar o de manipular la mente de los hijos de la casa, sino de cuidar su integridad espiritual para que no vayan a desfallecer en el camino al cual fueron llamados. Porque muchas veces nos ponemos a escuchar las voces contrarias a lo que Dios ha dicho sobre nosotros y empezamos a flaquear, empezamos a menguar. Tenemos que entender algo. Las iglesias, la mayoría de congregaciones religiosas, pues están plagadas de dogmas, de hombres, de doctrinas, de hombres que fueron enseñadas de generación en generación como algo real y como algo veraz. El evangelio del reino de los cielos casi no se está predicando. He estado hablando con personas y le hablo del evangelio del reino y se quedan asombrados cuando les hablo de que Jesús dice en el capítulo 61 de Isaías, se habla proféticamente de Jesús y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con un propósito, y ese propósito era sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, abrir puertas de la cárcel a aquellos que estaban encarcelados y declarar el año agradable del Señor, de la visitación de Dios para Sión, para su pueblo Jerusalén. Sin embargo, el pueblo no escuchó y al final desfalleció. Todos conocemos la historia de lo que han leído la Biblia. Entonces, en este tiempo Dios está trayendo un avivamiento sobrenatural. Mire, hermano, yo puedo afirmarle a usted por el Espíritu de Dios que hay un avivamiento sobrenatural sobre esta generación en este tiempo, y solamente los hombres y las mujeres de Dios que estén dispuestos a creer serán aquellos que verán a Dios obrando en su vida, serán aquellos que verán a Dios manifestando su gloria y su poder sobre esta generación y sobre su casa, sobre su ministerio, sobre su familia. Por eso tienes que tener cuidado con aquello que estás escuchando. Hay muchos predicadores que te hablan de la palabra de Dios, pero no te ministran fe cuando hablan. Hay muchos programas que dicen ser cristianos, pero no ministran fe cuando hablas. Quiero que entiendas que si tu comportamiento es un comportamiento como el de Cristo y como los apóstoles de la iglesia primitiva del primer siglo, si no es ese tu comportamiento, si no es ese tu obrar, si no es esa tu manifestación, estás siendo mal instruido. La iglesia de este siglo debe ser la misma iglesia del primer siglo, la que movía el poder de Dios, la que movía la mano poderosa de Dios para obrar sanidades, para obrar expulsiones de demonio, para obrar transformaciones sobrenaturales del ser humano, donde un paralítico se levanta y no solamente deja de ser paralítico y de ser un mendigo, sino que se convierte en un predicador del evangelio de Dios, donde un gadareno que está endemoniado deja de ser alguien que azota a todo el pueblo con su forma verdad, endemoniada de actuar, y en ese momento se convierte en alguien que va y predica a Decápolis y le enseña también la palabra de liberación que Cristo fundó en su corazón, que Cristo puso en su corazón. Si somos entes transformados por Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ir a los lugares y vamos a transformar esos lugares por medio del evangelio de Dios y el poder del Espíritu Santo, obrando señales, prodigios y maravillas. El evangelio del reino no solamente consiste en una predicación de un dogma o de una doctrina de una iglesia, no, consiste en el poder de Dios. El apóstol Pablo dice: porque cuando fui a vosotros, oh Corintios, no fui con vana palabrería de humana sabiduría, sino que fui con la demostración del poder de Dios en el obrar del Espíritu Santo. Estoy hablando de esto porque es necesario que entiendas que debes tener cuidado con aquello que escuchas. Si lo que estás escuchando no produce en ti fe, tienes que dejar de escuchar esas cosas y empezar a escuchar aquello que alimente lo que la iglesia del primer siglo vivió y lo que Cristo demostró en sus 3 años y medio de ministerio cuando caminó sobre esta tierra. Tienes que vivir la vida sobrenatural para la cual estás llamado y diseñado por Dios para vivir. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, ten cuidado con aquello que escuchas. Amén.